Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo que me lo dejó una suscriptora. ¿Qué piensan de ti en el tema laboral? ¿Cómo te influyen mejor las opiniones de tus compañeros? También quiero especificar que si sale también de amistades, de familiar, de tu pareja, pues también lo voy a decir. Ya sabéis que me encanta fluir. Ya sabéis que también las cartas pueden ser muy chivatas, te pueden hablar como te pueden hablar de algún tema específico, o a lo mejor también nos puedo conectar, puedo canalizar también, y a lo mejor pues aparte de tema laboral pues me puede hablar de otras cosas. Vayamos fluyendo, haré dos opciones como siempre y a ver qué sale, qué mensaje tenéis que recibir pues a través de este interactivo. Recuerda que esto no deja de ser un interactivo, quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, pues déjalos sí para otra persona. No es un tarot privado. Dicho esto, suscríbete y regálame un like. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. También es muy importante que os suscribáis para que pueda seguir haciendo más interactivos. Dicho esto, también si quieres una sesión privada conmigo, por aquí abajo tendrás toda la información. Me puedes escribir a cucatarot@gmail.com o en la web de Coffee, donde ahí ofrezco mis servicios como tarotista. También suscríbete y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, ñuneta.tarot, por aquí abajo. Ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color verde, chakra del corazón, o este corazón de color amarillo. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Ángeles, arcángeles. O la opción número 1. ¿Qué mensaje debes de recibir en este interactivo? Opción número 1. ¿Qué mensaje tienes que recibir? Opción número 1. Siento de que emocionalmente, ¿vale? Ahora no estás en tus mejores momentos. Sí que es verdad que también se vive un poco una época muy rara desde hace menos, yo creo, de 4 años. Sí que es verdad que tienes la incertidumbre, ¿no? De que, por ejemplo, está habiendo tantos cambios, tecnológicamente está todo avanzando. Siempre ha habido avances tecnológicos, ¿no? Lo que pasa es que obviamente a lo mejor no nos han ocultado más, no nos hemos sabido o a lo mejor han tapado y han venido como de golpe, ¿no? Es como a lo mejor la época de nuestros padres, a lo mejor también de poder utilizar el móvil, pues les han venido grande tecnológicamente, ¿no? Siento también de que eres una persona bastante preparada en lo tuyo, pero sí que vives un poco en la incertidumbre si más adelante, ¿no? Y ya también se está diciendo, ¿no? Que muchos puestos de trabajo con el futuro van a desaparecer y no os quiero engañar y esto es así, ¿sabes? Por eso yo siempre digo que hay que estar preparados o tener opciones. Por eso aunque tú estés trabajando de esto o de algún sector específico, obviamente la salud pues siempre va a haber más opciones, ¿no? Por salud siempre pues vamos a necesitar siempre en cualquier área, ¿no? O si eres, por ejemplo, auxiliar de enfermería, puedes trabajar una de las malas de, por ejemplo, ¿no? En una clínica como de recepcionista, ¿no? Y mejor porque vas a tener conocimientos de enfermería, por decirlo de una manera, ¿no? Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que si tienes la idea igualmente de hacer algún curso de lo que sea, de o aquello que te ha podido llamar, hazlo. También, opción número 1, si ahora mismo
estás en tu puesto de trabajo, que no es el trabajo de tu vida, pero dices, mira, estoy agradecido, pero por eso me sale el 3 de espadas, ¿no? Hay un ambiente bastante tóxico. Sí que es verdad que a lo mejor ahora no entra en tus planes cambiarte, pero vas a empezar a mirar opciones. En plan, no voy a correr, a mí no me dicen que ahora mismo vayas a hacer esos cambios porque depende de tu situación, ¿no? O a lo mejor ahora mismo estás estudiando o tienes algún pago por algo que pediste si tienes que hacer frente y bueno, no puedes, y tu idea es a lo mejor poder ahorrar para hacerlo de aquí a 3 meses, 4 meses, eso lo que deseas lo harás. Esto es una confirmación de que sí, opción número 1. ¿Lo ves? Sí que veo que te irás, no lo veo ahora, empezarás en un nuevo sitio, opción número 1, porque siento de que, y como siempre digo, ¿no? También todo ha subido y a lo mejor dices, vale, sí, yo a lo mejor estoy haciendo en diferentes final, o a lo mejor estás haciendo puestos de ahí de 3 personas en uno y a lo mejor por tema económico pues no llegas a opción número 1 y te estás planteando otras opciones, pues sí. Sí que es verdad, yo lo veo más, a ver, el ambiente, la que siempre va a estar, va a hablar de ti, que siempre está, como digo yo, la típica cotilla, el típico que va a comentar, o mira este, o te va a venir el rumor, o a lo mejor también, ¿no? Opción número 1, ¿no? Que le cuentas a alguien algo de confianza y a lo mejor pues termina sabiéndolo todo el barrio. Pues sí, pues esto siempre opción no lo vamos a encontrar. Depende de ti cómo lidiar, ¿no? Sí que es verdad que no eres nuevo, sí que es verdad que cuando eres más joven, ¿no? Pues a veces por falta de experiencia de la vida, como digo yo, no es lo mismo tener 20 que 30 años, ¿no? Yo ojalá cuando tuve 30 años, bueno, a los 20 hubiera sabido, vamos, cómo funcionaba la vida. Pues sí, que tampoco la vida no es tan hostil, ¿no? Pero en la Villa del Señor siempre te vas a encontrar de todo, opción número 1, y siempre te vas a encontrar estos personajes. De ti depende cómo los tores, ¿no? En la plaza de toros, ¿no? Dicho literalmente, ¿vale? No confundamos. Obviamente no estoy a favor de torear en las plazas en lo real, ¿vale? O sea, estoy en contra de cualquier maltrato animal, obviamente. Y más gente ver cómo sufren los animales, o sea, estoy totalmente en contra. Y si veo algún comentario fuera de lugar, va a ir fuera. Dicho esto, opción número 1. Vas a saber cómo torear a estas personas. Sí que es verdad que ves con cuidado. Personas que te entre de confianza, da confianza, pero di hasta lo que tú crees, ¿vale? Yo siempre digo que con el tiempo irás conociendo cómo va el negocio, las personas, y tú misma vas a poner límites. Y es triste porque en un ambiente que a lo mejor pasan muchas horas, que haya un ambiente a veces hostil, pues sí, opción número 1. También te estás pensando si trabajas en turnos de mañana o tarde o noche que puedas hacer algún cambio, siento. Opción número 1, que lo vas a poder hacer, porque a lo mejor el ambiente que hay por la mañana pues no es lo tuyo, hay un ambiente hostil. Obviamente esto no le va a resonar para todo el mundo. Te vas a pasar el turno de tarde porque a lo mejor al revés, a lo mejor estás haciendo el turno de tarde y te pasas al turno de mañana porque hay mejor ambiente, pues sí lo vas a hacer, opción número 1, y te lo van a conceder. Aunque no te lo creas, también eres una persona clara, directa, no eres ninguna lameculos, ¿vale? Es decir, que no haces la pelota a nadie, eres una persona tal cual, real, que se pueda confiar. Y aunque no te lo pienses, opción número 1, eres muy valorado con tu encargado, jefe. Y eso con el tiempo vas a ver una recompensa, opción número 1.
Incluso también puede ser de que se puedan oler que tú a lo mejor con el tiempo te quieras ir por aumento de sueldo porque no llegues a final de mes, que te puedan hacer con el tiempo, opción número una, propuesta, sí, ¿vale? No lo veo ahora, pero con el tiempo sí. Ten fe. Opción número uno. Piensa también que si no es el trabajo de tu vida, opción número uno, piensa que todo trabajo es experiencia. Mejor piensa que eso también te puede dar pie a más adelante conseguir un trabajo mejor. Piensa que a veces empezar desde cero mejor es cuando, por ejemplo, y esto yo lo he leído y tal, cuando alguien quiere montar una franquicia, por ejemplo, en McDonald's, que quiere ser, perdón, a la larga director, opción número uno, empiezan desde abajo en cómo va a atender al público, hacer lavabos, esto, lo otro, hacer hamburguesas, patatas, lo que sea, opción número uno. ¿Por qué? Porque para ser un buen líder tienes que conocer desde abajo todo y eso te va a dar un grado de experiencia y seguridad a lo mejor lo que te quieras dedicar o estás estudiando, opción número uno. Y eso con el tiempo te va a dar seguridad y conseguir el puesto que tú deseas. Te abrirá puertas. Piensa opción número uno, que si tú ahora mismo no es el trabajo de tu vida o quieras emprender o estás ahí para coger experiencia o gracias a este puesto de trabajo que ahora hagas menos horas pero más adelante quieras emprender o conseguir ese puesto de trabajo te va a abrir puertas. Opción número uno. Míralo de esta forma. Lo ve líder. ¿Y qué estaba diciendo? Líder, hazte cargo de esta situación. Opción número uno. Momentos de llora, critica, que no estás en tu mejor momento de tu vida, que a lo mejor me refiero de ese puesto de trabajo, emprender, el ambiente, lo que sea. Pero lo conseguirás, ¿lo ves? Deseos de corazón, los ángeles te apoyan, te guían y te protegen mientras tus sueños se hacen realidad. Yo lo que estoy canalizando y vemos a esta chica, ¿no? Con ángeles de ángeles que están muy protegida por su equipo de luz, ¿no? Y mira hacia el futuro, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo, no? Lo que consigas lo harás. Opción número uno. Pero más adelante. Tampoco siento de que vayas a tardar tampoco, pero tienes que hacerte cargo de menos de estar lamentando, sino coger el toro por los cuernos, decir, vale, ¿qué es lo que... Mi situación actual es esta, vale, ¿qué opciones tengo? Pues ves haciendo, opción número uno, ¿no? Porque yo siempre digo, si no nos movemos, pues no va a haber esos cambios, ¿no? O, por ejemplo, no quiero una pareja, pero si siempre me muevo por los mismos lugares, por las mismas personas, por mucho que ponga etc., pues a veces hay que moverse por diferentes ambientes pues para conocer gente nueva y conocer el amor de tu vida, opción número uno. O si tampoco nos salimos de casa, pues y queremos conocer el amor de nuestra vida, pues no sé, como no se caiga del cielo, pues otra cosa no sé, ¿no? Pero es verdad, opción número uno. Momento de coger todo por los cuernos, estás muy protegida, aparte eres una persona que tienes que tener más fe, más seguridad. Eso es lo que yo estoy canalizando de tu equipo de luz, de tus ángeles. Y vemos estos mini ángeles súper bonitos. Ya sabéis que a mí me encanta conectar mucho con el mundo celestial, con los ángeles. Y esto es una confirmación que lo vas a conseguir. Opción número uno. ¿Qué más, ángeles? ¡Wow! El mundo. ¿Y qué os estaba diciendo? Por eso siempre me encanta barajar delante vuestro. El mundo lo consigue. Y vemos otro ángel, ¿no? Logro, celebración, finalización. Por supuesto que lo vas a conseguir, opción número uno. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número uno. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, ¿qué mensaje debes de recibir a través de este interactivo? Ángeles, arcángeles, ¿qué mensaje deben de recibir? Opción número 2.
Vale. Yo esta opción la veo más de ambiente de laboral. Si no resuena mucho contigo o quieres a lo mejor ver la opción número 1 o las dos, siempre quédate con el mensaje que más te resuene. Opción número 2, siento de que eres una persona que siempre ha sido un espíritu libre, un alma libre, y te cuesta mucho también las injusticias. Eres una persona que a lo mejor en su juventud o cuando estudiaba, en tu época rebelde, como digo yo, ¿no? Te rebelabas porque eres una persona que odias la gente que machaca a lo mejor los más... A lo mejor yo me gusta decirlo más a las personas que le cuestan como defenderse, ¿no? Y aquí has tenido que tragar saliva, pero saliva, ¿no? Hay personas en tu ambiente de trabajo un poco dañinas, ¿no? Que incluso menos con las personas que se tienen que enfrentar en su casa, lo que sea, ¿no? Pues se descargan en lo laboral, ¿no? Y es un ambiente que a veces te tienes que controlar para los pies, ¿vale? Pero, ojo, vas a parar con educación los pies, opción número 2, a más de uno, porque tienes que saber, y me sale la reina de espadas, ¿no? Saber cortar según qué comentarios, opción número 2, comentarios a lo mejor en lo laboral, que a lo mejor te están haciendo daño, o bromas o bromitas. Hay bromitas que vale, yo te las compro, que yo incluso a veces pues cuando puedo comentar algún error o alguna torpeza, pues me río de una misma y si alguien me ve, oye, pues nos echamos unas risas. Pero hay bromitas que a lo mejor también, o comentarios, opción número 2, que puedan sentar mal. Ahí a esas ya no las tolero. A lo mejor antiguamente sí, porque era más tímida, pero hoy en día lo siento, pero es que no tolero. Lo que tengo que decir lo voy a decir con educación, obviamente. Ante todo, clase y siendo un señor y una dama y con educación. Para mí, la educación y el respeto es lo primero. Pero si a mí no me gusta faltar el respeto, tampoco me lo faltes a mí. Y siempre corto con educación. Y si no, la verdad, es que a veces ni pierdo mi tiempo, porque tengo otras cosas mejor que gestionar. Mi energía, a eso me refiero, ¿no? Opción número 2, ¿no? Y tienes que a lo mejor aprender a expresarte más, a lo mejor a no tolerar a según qué personas, según qué comentarios. Opción número 2, a no tener miedo, porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Opción número 2, que si vas dejando, esa persona se sube encima tuyo, ¿sabes? Y a lo mejor va a llegar un momento que eso te va a causar ansiedad, depresión, y tienes que saber cortar, que incluso, opción número 2, incluso yo personas que incluso yo misma he cortado, incluso luego me he llevado genial, por eso te digo, incluso luego ha habido un buen ambiente de trabajo. Y si estás a la espera de a lo mejor comunicar algo a tu jefe encargado o algún cambio, te llegarán noticias importantes, opción número 2. ¿Lo ves? A lo mejor se retrasan, estás a la espera, tiras la toalla, pero esto es una confirmación que va a ser positivo hacia ti. Opción número 2. Tómatelo como te resuenan esas noticias que estás esperando. Lo que sí, opción número 2, yo te veo también de que a lo mejor máximo un año o 2. Sí, yo creo máximo 2. Piensa que el tiempo es muy relativo para cada uno, pero yo creo máximo 2 años, opción número 2, de que esa persona que te está haciendo un poco hostil se irá, o unos meses, 2 días, 2 meses, o como máximo 2 años, pero máximo de 2 años, opción número 2, va a haber grandes cambios. Habrá un ambiente mejor, más positivo, opción número 2. Y no te preguntes cómo ni nada, pero esa persona que crea un ambiente hostil se irá, o algo pasará, opción número 2, que se irá. Y estarás mejor, incluso siento de que habrá un mejor ambiente, opción número 2. Lo que sí también, opción número 2, si te estás planteando
Por ejemplo, el irte a mejor a otra ciudad, lo que sea, opositar a la opción número 2, también para algunos, porque va a ser un gran cambio para vosotros. O a lo mejor van a abrir próximamente nuevas oficinas o algo, o a lo mejor también donde tú estás en la misma ciudad o cerca tuyo, opción número 2, a lo mejor en lo que te dedicas te puedes ir a la competencia, a lo mejor te ofrecen mejor horario, mejor sueldo, mejor ambiente. Envía lo que tengas que enviar, tu carta de presentación, lo que sea, un currículum, hazlo porque te veo en un futuro mejores condiciones, opción número 2. O incluso también, si eres una persona que estás en pareja, conocerás a alguien nuevo, ve un cambio de vivienda, de ciudad, de país. O a lo mejor tú estás en tu puesto de trabajo, conoces al amor de tu vida, opción número 2, ¿vale? Ahora estoy canalizando del amor. Y a lo mejor esa persona es de otro estado, de otra ciudad, de otro país. Y a lo mejor para ti va a ser un cambio que dices, mira, oye, no me lo planteaba, pero me voy de aquí, quiero un cambio, necesito, incluso lo harás, tomarás la decisión de la persona que tú estés conociendo, realizar un cambio, porque siento de que a lo mejor necesitas con el tiempo un aire nuevo, opción número 2. También siento, opción número 2, que también lo harás porque a lo mejor donde vives hay mucha contaminación, lo que sea, te está afectando a temas respiratorios, de salud, y a lo mejor necesitas irte a un sitio más tranquilo también, porque veo que vivirás más adelante en un entorno más en contacto con la naturaleza. Y a lo mejor sabes que con el tiempo, por salud, te irá bien, opción número 2. ¡Wow! Apoyo, vas a tener apoyo de tu pareja, de tu familia para esos cambios que necesitas hacer, lo harás. O incluso vas en tu misma empresa, mejor vas a llevar algún proyecto que, siento opción número 2, que veo que te atacan los miedos, inseguridades, lo llevarás a cabo y eso va a ser un buen apunte para ti. E incluso veo que puedes ascender, o gracias a este proyecto número 2 vas a conseguir más clientes por tu empresa o por ese proyecto que tanto deseas, o cambio, o irte a otro lugar, opción número 2. O sea que va a ser muy favorable para ti viajar también. El propósito de tu vida implica viajar, opción número 2. ¿Y qué es lo que estaba comentando antes? A lo mejor gracias a la persona que des, amistad, pareja, lo que sea, pues vas a poder irte a otro lugar en contacto con la naturaleza, o gracias a este cambio de puesto de trabajo, o gracias a este proyecto que vas a conseguir más clientes, tu sueño era poder viajar más y vas a viajar más, opción número 2. ¡Qué bonito! Y me salen aquí unas alas de color rosa, ¿no? Y estoy conectando con el arcángel Chamuel, opción número 2. Gracias a la persona que des, opción número 2, que va a ser un gran apoyo para ti, vas a poder realizar ese cambio que tanto anhelas, deseas desde hace tiempo. Un cambio de aire, opción número 2. Y último mensaje, opción número 2. ¡Wow! Objetivos, expansión, visión. O sea, te vas a expandir, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Y vemos este barco, ¿no? Por eso te veo en otro lado, o sea, por eso siempre me encanta fluir con vosotros. O a lo mejor en 3 meses puedes realizar ese cambio, opción número 2. Visión, eres una persona muy visionaria, muy intuitiva, que te vas a guiar mucho por tus visiones, por tu intuición, y vas a conseguir objetivos que te marques, opción número 2, lo vas a conseguir. Esto es una confirmación de que sí. Y ten más confianza en ti misma o en ti mismo. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Te envío muchas bendiciones, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.